Si queremos entender por qué el cerebro se comporta de manera tan extraña, tendremos que aceptar que actúa en función de su propia biología, de sus convicciones y de las convicciones del enjambre que le rodea. Y entonces comprenderemos por qué un miembro amputado sigue doliendo años después de la amputación. El psicólogo Stephen Kosslyn es catedrático en la Universidad de Harvard y autor de numerosas obras de divulgación. Reconocido científico en el campo de la neurociencia, Kosslyn es un experto en los procesos que el cerebro emplea para visualizar el mundo que nos rodea. Newton, que al parecer lo sabía todo, dijo una vez: me encantaría saber los mecanismos por los cuales la percepción visual del universo se transforma en la gloria de los colores. Y tú, después de muchísimos años de investigación, dices, y te voy a citar: los mecanismos que subyacen a la formación de las imágenes no os parecen ni son más misteriosos que los que hay en la base de la percepción visual. Lo que sugiere que hemos avanzado algo desde Newton, ¿no? El cerebro no es una sola cosa, sino un conjunto de partes que trabajan juntas. Y, por ejemplo, en la visión de los colores, ahora sabemos muchísimo sobre lo que sucede en el ojo, en la parte posterior del ojo, y lo que sucede después hasta llegar al cerebro. Lo que ahora también sabemos es que el color se procesa en un área cerebral diferente de donde se procesan la forma y la localización. No solo observamos que hay áreas específicas que se activan cuando las personas ven colores o ven formas, que por cierto no están en el universo. Así es, están separados. El cerebro no solo es una cámara que registra con precisión lo que hay en el exterior, sino que el cerebro es el que lo organiza y el que lo distribuye, de manera que no necesariamente estén de esta forma en el universo, no son evidentes en el mundo. Somos nosotros los que nos abrimos al mundo, y lo que percibimos en él es en parte un reflejo de cómo estamos construidos nosotros. Stephen, lo que estás diciendo es que nada de esto sucede en el universo. Que este rojo o este azul no están ahí, sino que se fabrica aquí en el cerebro. Edward, ¿te has preguntado alguna vez por qué no se puede mezclar el verde y el rojo y obtener otro color? Ya sabes que se puede mezclar el azul con el amarillo y obtener verde. Si se mezcla amarillo y azul, se obtiene verde. Pero si se mezcla verde y rojo, se obtiene un color como barro. Esto sucede porque la forma en que funcionan el cerebro y los ojos no permite que se cree un tercer color. O sea que el pobre Newton ahora sabría por fin cómo surge esta gloria de los colores, ¿no? No del todo, porque entendemos muy bien el mecanismo. Pero todavía falta mucho por saber sobre la conciencia. ¿Cómo surge la experiencia perceptiva del color a partir de la acción de la red que existe entre las diferentes áreas de la máquina húmeda que existe entre nuestros oídos? Responder ante acciones que aún no han ocurrido o anticiparnos a un peligro inminente parece ser viable únicamente mediante el uso de la intuición. ¿Pero qué es la intuición? ¿Es esto una mera obsesión o por el contrario existen hechos biológicos que la respaldan? Neurocientíficos de hoy conciben este sexto sentido como una posible respuesta a un tipo de percepción, la percepción inconsciente o subliminal. El cerebro parece registrar información sin nosotros advertirlo, que más tarde emplea ante el asombro de la conciencia. Fue a principios del siglo XX cuando se demostró experimentalmente la existencia de la percepción inconsciente. A un colectivo de individuos se les mostró una serie de dibujos durante unas décimas de segundo.
Este espacio tan breve de tiempo impedía al observador tener conciencia de ello y, de hecho, ningún individuo fue capaz de describir inmediatamente algún rasgo de los mismos. Pero como por arte de magia, los dibujos mostrados eran recuperados con posterioridad, reapareciendo en la mente de los sujetos en forma de sueños y fantasías. Aún más sorprendente es el caso de los pacientes que sufren visión ciega. Este síndrome es observado en algunos invidentes parciales que padecen ceguera en solo una zona del campo visual. Al enfermo en cuestión le es imposible ver un objeto situado en el área ciega, pero ante la incredulidad de este puede señalar con total precisión dónde se halla tal objeto. Numerosas investigaciones apuntan a que esta anomalía es fruto de un dispositivo primitivo, un sistema de visualización que ha quedado relegado durante el transcurso de la evolución y que opera a expensas de la conciencia. Multitud de accidentes de tráfico son provocados por conductores que aseguran no haber visto el objeto con el que colisionaron, a pesar de tener la mirada puesta en él. Recientemente se ha realizado un estudio exhaustivo para determinar qué causa esta ceguera fatídica. Los resultados han sido inesperados. Y es que parece que un tercio de la población no solo es capaz de advertir un coche o un peatón repentino, también gozan de cierta facultad sensorial que les permite predecir inconscientemente estos cambios con unos segundos de antelación. Con frecuencia presentimos que nos están observando. Notamos una mirada clavada en nuestra espalda y culpamos a la imaginación de esta sensación. Sin embargo, puede que estemos en lo cierto. Todo parece indicar que solo una fracción de los estímulos sensoriales que recibe el cerebro es controlada por la conciencia. La pregunta es inmediata. ¿Qué ocurre con la información restante? Quizás su sexto sentido posea la respuesta. Hablemos ahora de algo que fascina a la gente. Me refiero al efecto placebo. No sé si está relacionado con la conciencia, pero en este caso tenemos una conciencia de algún tipo que influye en el metabolismo. De manera que unas pastillas que se habían diseñado para nada, en realidad tienen un efecto en las personas. Tú has trabajado muchísimo sobre las formas en que esto es posible que funcione. Dime cómo es posible, ¿no? El cerebro afecta sin ninguna duda al cuerpo todo el tiempo y también afecta a nuestro sistema inmunológico. Si estamos muy cansados o con jet lag como tengo yo ahora, el sistema inmunológico se ve involucrado y enfermamos más fácilmente. ¿Qué es estar cansado? No solo es el cuerpo, también es el cerebro. El cerebro afecta al sistema inmunológico. Creo que tenemos algunas fuerzas en un cierto tipo de reserva de cómo el cerebro puede afectar al sistema inmunológico. Nunca se agota toda la resistencia, ¿no? Siempre se guarda algo. Y el placebo lo que hace es dar permiso para poder acceder a las reservas. Y por lo tanto afectar al cuerpo de una manera más fuerte de lo que se hace normalmente. Es decir, se cree que es una medicina y se responde de la forma en que normalmente se responde cuando se toma una medicina, aunque en realidad no lo es. Pero no solo se trata del sistema inmunológico, sino también del dolor y de cosas como la fuerza de la histeria. Hay anécdotas como la de mujeres cuyos hijos estaban atrapados debajo de un coche y podían levantarlo. Esta es una fuerza histérica, ya que daña los músculos y no debe hacerse normalmente, pero ante una urgencia se obtiene el permiso. Porque existe la reserva. Y se usa la reserva, esa es mi teoría. Steven, algo que me sorprende o me fascina es este tema del no placebo. De que aparentemente no deberíamos estar tan seguros cuando le decimos a un paciente: escucha, tengo que decirte la verdad, no hay nada que hacer, esto se acabó. Bueno, parece que puede darse también una alteración en el cerebro a raíz de esto. Un amigo mío, 3 semanas antes de que se publicara el artículo sobre el nocebo, me dijo que su hermana tenía cáncer desde hacía 2 años.
y que después de la quimioterapia los médicos le habían dicho que no había nada que hacer y que le quedaban 6 semanas de vida. ¿Y a que no sabes lo que le pasó? Sí, que al cabo de las 6 semanas se murió. Eso es. Y en mi opinión el médico hizo una estupidez, porque es evidente que ella cooperará si cree en la figura de la autoridad. Si ésta le dice que no hay nada que hacer y que se morirá, el cerebro puede regular lo que hace el cuerpo, de forma contraria a como lo hace el placebo. El placebo lo que hace es agradar, hace sentir mejor. El nocebo lo que hace es empeorar, de manera que lo peor que pueden hacer los médicos es quitar la esperanza. Es una especie de apoptosis, ya que se favorece, en cierto modo, el propio suicidio, ¿no? Es peor que eso, porque no solo es un suicidio, alguien te ha asistido. En mi opinión, eliminar la posibilidad de mejorar y ofrecer la posibilidad de empeorar es algo terrible. Cuando tomamos un medicamento, además de la acción para la que ha sido diseñado, e independientemente de esta, nos provoca también otro efecto curativo basado en la sugestión, en nuestra creencia de que nos va a ir bien. Es el efecto placebo. Pueden provocarlo sustancias completamente inocuas, llamadas genéricamente placebos, como el agua salina, así como todo tipo de tratamientos, desde la actitud del médico hacia el paciente hasta la cirugía.